Hola emprendedores, hoy vamos a seguir con nuestra serie de videos sobre cómo hacer un plan de empresa paso a paso. Y vamos a tratar de uno de los temas que más interesan a los emprendedores, que es cómo preparar las previsiones económicas para el proyecto. Para, por un lado, saber qué rentabilidad podrás sacar de tu proyecto empresarial y también para poder convencer a inversores o entidades de financiación de la viabilidad de tu proyecto a medio y largo plazo. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Y ahora llegamos a una parte fundamental del plan de empresa, las previsiones económicas. En esa sección vamos a responder a varias preguntas. La primera es, ¿por qué es necesario hacer previsiones? Y luego veremos otras preguntas que son para la elaboración de esa sección del plan de empresa, como por ejemplo, ¿cuál es la inversión necesaria y cómo se logra la financiación? ¿Cuáles son los principales gastos mensuales? ¿Qué previsión hay de márgenes e ingresos? ¿Cuáles son las cuentas de resultados previsionales? Y ¿cuál es la evolución de tesorería prevista? ¿Por qué entonces hacer previsiones? Pues primero porque los emprendedores suelen subestimar los gastos y sobrevalorar las ventas potenciales. Eso les lleva a iniciar la actividad con una financiación insuficiente o a gastar en exceso en la inversión inicial. Un negocio nuevo tarda en consolidarse. Por desgracia, muchos restaurantes que hubiesen sido exitosos, si pudieran haber seguido unos meses más, tienen que cerrar por falta de liquidez. Y por eso, tener previsiones económicas realistas permite tener más margen de maniobra y tener más opciones de éxito. Entonces, vamos a ver una versión simplificada de la inversión. Tras encontrar el local, María y Pierre han valorado que hacía falta una pequeña reforma, equipar la cocina, comprar los muebles para la sala, colocar una barra, comprar equipos informáticos, rotular y decorar, comprar el género y además diversas inversiones como en menaje, en licencias, etc. Entonces, tras listar cuánto cuesta cada inversión, María y Pierre han llegado a un total de aproximadamente 30.000 euros. Pero son dos personas prudentes y han considerado también aportar casi 20.000 euros más como fondo de previsión. Ese dinero es para cubrir los primeros meses que potencialmente tendrán pérdidas y por lo tanto la inversión inicial es de 50.000 euros y no de 30.000. ¿Y cómo se puede financiar un proyecto empresarial? Pues hay varias formas de hacerlo. La primera es la aportación de los emprendedores, pero también se pueden buscar otros socios inversores que no trabajarán en el negocio, pero sí aportarán dinero y recibirán una parte de los beneficios, claro. Luego también están los créditos bancarios, los préstamos de amigos y familiares, las subvenciones públicas, etc. El crowdfunding, por ejemplo, y muchos más. Y en nuestro ejemplo, pues tanto María como Pierre han ido ahorrando a lo largo de sus trabajos como empleados y los dos van a aportar la mitad de la financiación necesaria, es decir, cada uno aporta 25.000 euros. Ahora vamos a hablar de los principales gastos mensuales, que pueden ser gastos mensuales o gastos trimestrales, anuales, semestrales, pero para los cuales se calcula el importe mensual. Entonces, Pierre y María han censado esos gastos y menciono aquí que no vamos a incluir en esos gastos el coste de la comida y la bebida, ya que hablaremos de esto en la sección sobre márgenes y ventas. Entonces, ¿qué gastos tenemos cada mes? El alquiler del local, los suministros, las cotizaciones de autónomos, el sueldo de los promotores, la gestoría y los profesionales, el marketing, el mantenimiento que pueda haber, seguros, etc. Y también vamos a mencionar que el sueldo de los promotores, en realidad, para un autónomo, el sueldo es el beneficio de la actividad. Pero en este caso, vamos a poner una remuneración teórica a los emprendedores porque mientras estén trabajando en su proyecto,
recibirán una parte del dinero generado por el negocio o una parte del dinero que aportaron al principio para poder sostenerse, ¿no? Para poder vivir mientras están con este proyecto. Entonces, ¿cuáles son esos gastos mensuales? Pues está el alquiler, están los suministros, también las cotizaciones de autónomos que tienen una reducción el primer año y a veces el segundo año. Por cierto, tengo un video sobre la tarifa plana y la cuota cero y te lo dejaré enlazado. También la remuneración teórica de los emprendedores, que hemos supuesto 1.000 euros cada uno, un mínimo de subsistencia mientras lanzan el negocio, y los otros gastos, pues gestoría, marketing, mantenimiento, seguros diversos y las amortizaciones de la inversión inicial. En total, 4.600 euros al mes. Hago una corta pausa en este vídeo para recordarte que si te parece demasiado complicado hacer un plan de empresa, puedes contratar mi servicio y yo te lo preparo. Tienes un enlace hacia mi página de servicios profesionales abajo en la descripción del vídeo. Pero seguimos. Veamos ahora una estimación de márgenes y ventas con un recordatorio de precios y costes. Los galets se venden entre 9 y 14 euros, pero cuestan entre 2,2 y 3,5 euros, lo que representa un margen del 75%. Los crepes se venden entre 5 y 8 euros, tienen un coste de entre 1 euro y 1,6 € y dan un margen del 80%. Y así podemos hablar del margen de las botellas de sidra o de los boles de sidra. En general, para este negocio vamos a estimar un margen medio del 75%, que es bastante bueno para el sector de la restauración. Para hacer una estimación de ventas, vamos a basarnos en algunas hipótesis. Por ejemplo, que el local estará abierto de miércoles a domingo. También que tendrá un menú los miércoles, jueves y viernes al mediodía de 15 euros, que incluirá galette, crepe y bebida. El ticket medio para las noches y los fines de semana será de unos 20 euros. Además, calculamos que la capacidad máxima por turno será de 20 personas porque es un local pequeño y se harán 2 turnos por servicio. También estimamos que la ocupación de miércoles mediodía a viernes mediodía será de un 50% y que la ocupación sábados y domingos al mediodía será del 70%. Asimismo, los viernes, sábados y domingos por la noche estimamos que puede haber un 90% de ocupación. Con esas hipótesis podemos hacer un cálculo de la facturación a medio plazo, que es cuando el negocio se habrá asentado, no es inmediatamente, es dentro de 2 o 3 años. Entonces, la facturación de miércoles mediodía a viernes mediodía sería de unos 1.000 euros, mientras el fin de semana se podrán facturar más de 1.600 euros. Nos lleva a un total semanal de 2.700 euros, un total mensual de 11.600 euros y un total anual de unos 128.000 euros, porque solo habrá 11 meses de apertura, ya que habrá un mes de descanso del personal. Con el margen que hemos estimado antes, daría un margen anual de 96.000 euros, antes de los gastos, claro. Además, vamos a hacer un planteamiento bastante conservador sobre la evolución de las ventas en el tiempo. Vamos a empezar con un 40% de la estimación que hemos hecho para el medio plazo, es decir, con solamente 51.000 euros de ventas. El año 2 serían un 70% de esta estimación, 90.000 euros, y el año 3 el 100%, es decir, 128.000 euros. Recordad que no estamos hablando del 100% de ocupación, sino del 100% de la estimación a medio plazo de un funcionamiento mediano bueno del restaurante. Así podemos calcular el resultado del restaurante. En esa hipótesis he puesto una remuneración de los autónomos de 0, porque realmente su remuneración real será el beneficio que obtengan, además dividido por 2 porque tienen que repartirse ese beneficio. Vemos que el primer año apenas ganarían algo, un poco más de 6.500 euros a repartirse entre 2, es decir, un poco más de 3.000 euros por persona, sobre los cuales no van a pagar IRPF porque es un ingreso muy bajo. El año 2
entre los dos ganarían unos 35.000 euros de beneficio de explotación, pero tendrían que pagar los impuestos, así que les quedaría más o menos 15.000 euros por cada persona. Y el año 3 ganarían unos 56.000 euros entre los dos, pagarían, sumando los dos, 11.000 euros de IRPF y tendrían un resultado neto de 45.000 euros para repartirse. Recuerda que lo anterior solo es una versión simplificada y anualizada. El plan de empresa debería tener estimaciones mensuales para poder seguir así mejor la evolución y el crecimiento del negocio, además de tomar en cuenta cosas como la estacionalidad. Con esos datos también podemos hacer un cuadro de tesorería simplificado para ver el dinero en la cuenta bancaria o en la caja del negocio. Entonces, empezamos el primer año con los 50.000 euros e inmediatamente nos gastamos esos 30.000 euros en las inversiones iniciales. Nos queda un poquito menos de 20.000 euros. Vamos a ingresar 51.000 euros de ventas. Tendremos un coste de la comida y bebida de alrededor de 13.000 euros y unos gastos de explotación alrededor de 30.000 euros. Si a eso le quitamos los 1.000 euros mensuales que cada autónomo tiene que sacar de la caja del negocio para vivir, al final del año se habrá gastado casi toda la liquidez y quedará un poquito menos de 4.000 euros. Pero el segundo año, como los ingresos de explotación suben notablemente, a pesar de una pequeña subida de los gastos, se puede permitir una remuneración de los autónomos un poquito más alta, de 1.200 euros al mes, que tampoco es excepcional, pero ya es algo mejor. Y después de pagar los impuestos, la liquidez se habrá recuperado un poquito, habrá un poquito más de dinero en la caja. Finalmente, el tercer año, ya con un funcionamiento, digamos, normal, tendríamos unos ingresos de explotación de 128.000 euros, el coste de la comida y bebida de 32.000 euros, los gastos de explotación subirán porque habrán subido, por ejemplo, las cotizaciones de autónomos, y se podrán subir las remuneraciones de los autónomos, por ejemplo, a 1.500 euros por persona, pagar los impuestos y la liquidez habrá subido otra vez más de 10.000 euros, lo que significa que realmente los autónomos podrán cobrar más. Recuerda que, al igual que para la cuenta de resultados, lo anterior es solo una versión simplificada y anualizada. En el plan de empresa es importante tener esas previsiones de tesorería al nivel mensual para poder anticipar si durante los primeros meses podría ocurrir un momento de mucha tensión sobre la liquidez, porque en ese caso se podría buscar más financiación inicial o incluso recortar algunos gastos para no poner en peligro el futuro del negocio. Y a la vez, con este vídeo ya tienes más información para preparar las previsiones económicas para tu proyecto. Estamos ya casi terminando esta serie, pero nos quedan todavía 2 entradas. Y lo próximo que vamos a ver es un vídeo corto sobre los anexos en el plan de empresa. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale un me gusta y no dudes en suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos que publicaré, porque hablo mucho del plan de empresa en esta serie, pero también presento muchas ideas de negocio, hago videos tutoriales de cómo presentar modelos de Hacienda y mucho más. Me despido por hoy, te deseo una semana excelente, nos vemos muy pronto, hasta luego.